Buenos días, estudiantes. Espero todos estén bien, estén con mucha disposición para la realización del tema de hoy. Recordemos, chicos, que ya estamos en el tema 8. Entonces, por favor, tener nuestra guía de trabajo para realizarla. Recuerden que la guía también debe realizarse escrita, no debe hacerse ni en computador ni en otro dispositivo, ¿listo? Entonces, por favor, muy atentos al tema de hoy. El tema de hoy es un tema que se hace en base al repaso de temas que ustedes ya han visto en anteriores grados. ¿Listo? Entonces, se titula Tipologías textuales. Entonces, vamos a recordar qué es un texto, ¿listo? Recordemos que un texto es la unidad total de comunicación oral o escrita. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene alguna intención, ¿cierto? De comunicar, de describir, de exponer, de argumentar de una forma sintáctica y semántica. ¿Listo? Eso es un texto. Entonces ya después de haber recordado esto, vamos a empezar a clasificar las diferentes tipologías textuales. Entonces recordemos que entre ellas está todo lo que tiene que ver con los textos narrativos. Recordemos que narrar es contar o referirnos a un hecho real o imaginario que sucede en medio de unos personajes, ¿cierto? En un lugar y un tiempo determinado. Puede ser algo real o puede ser algo fantástico. Entre los elementos de la narración, recuerde que está el narrador, los personajes, la acción como tal, que es lo que ocurre. Entre las partes de la narración está el marco y la historia o el trama de lo que se va a hablar. Entre las clases de narración encontramos la novela corta y el cuento. ¿Listo? Recuerde que debe tener un tipo de narrador, debe tener por personajes, debe tener un tipo de acción, ¿cierto? Y mostrar en qué tiempo y en qué lugar se organiza. Ejemplo de ello está esto: había una vez una mota de polva tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeros. Este texto narrativo debe tener un inicio y un final, ¿listo? Ahora seguimos con el descriptivo. Los textos descriptivos, recuerden como su nombre lo dice, hace una descripción característica de algún objeto, alguna persona, algún lugar, ¿cierto? Dependiendo de lo que se esté hablando. Debemos tener un sentido muy amplio, ya que esto puede ser algo real o puede ser algo abstracto, algo ficticio. También puede ser algo imaginable. La idea de estos tipos de textos es que al momento de leer o escucharlos, la persona se vaya haciendo la imagen de lo que se quiere hablar o mencionar. Entre la descripción está lo denotativo y lo connotativo. También ¿cómo debemos describir? Debemos describir teniendo en cuenta los lugares, los objetos, los procesos y las personas, ¿cierto? Entre los lugares, recordemos que podemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la tristeza, la alegría, ¿cierto? El sitio donde se está evaluando o haciendo, ejemplo, los pueblos, los montes, el río, una casa, ¿cierto? Dependiendo lo que se esté utilizando. El objeto es detallar los rasgos como tamaño, forma, cómo se produce, qué partes tienen, enumerar ordenadamente y cronológicamente cada detalle. El proceso es describir, ¿cierto? Ordenadamente las fases, por eso digo de tener un inicio, nudo y desenlace. Y las personas, cuando se van a describir personas, está la prosopopeya, que es la descripción física de la persona, la etopeya, que es la descripción de los rasgos psicológicos. Ejemplo, es inteligente, es mal geniada, era de los rasgos psicológicos. El retrato es ya como tal la descripción tanto física como mental de la persona. Y la caricatura es la descripción de rasgos exagerados. ¿Listo? Todo esto es como la retroalimentación. También en el momento de elaborar un texto descriptivo, debemos tener en cuenta, ¿cierto?, que el observador puede y debe hacerlo en primera o en tercera persona, debe ser un mundo real o imaginario,
entre ellos los paisajes, los ambientes, los exteriores, las personas. Entre los recursos están las imágenes, las metáforas, los diferentes textos. Entre los tipos de textos descriptivos encontramos la topografía, la zoografía, la cronografía. Y según el lenguaje están los científicos, los literarios y los coloquiales. Acá está un ejemplo, ¿listo? De un texto descriptivo. Es un perro grande de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y ahí empieza como tal a relatar como él físicamente. Luego siguen los argumentativos. Los argumentativos son aquellos textos que quieren defender la idea propia de alguno, ¿cierto? Pero busca argumentar su idea frente al receptor, ¿cierto? Sea positiva, sea negativa. Este texto argumentativo tiene una estructura, entonces está la introducción, que es donde se presenta el tema y se da como el interés al receptor. Luego viene la exposición de la tesis, que es donde se expone como tal la idea fundamental y lo que se quiere dar a reflexionar o a dar a conocer. Entre el cuerpo argumentativo está el discurso ya como tal, ¿cierto? Según las pruebas que se tuvieron acá en la tesis. Y en la conclusión es todo lo que ya se concluye en todo lo anterior. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entre las características está que la finalidad es dar a entender una idea, ¿cierto? Y que el receptor la atienda e indique correctamente. También tiene un carácter dialógico, la función es cognitiva y apelativa, ¿cierto? Tiene una tesis, una postura del emisor y también el emisor puede argumentar razones de diferente tipo según lo indique. Entre los tipos de argumentos está la argumentación científica, la subjetiva, ¿cierto? Todo lo estético, la asistencia, la justicia, todo lo personal, comparaciones y demás. Esos son los diferentes tipos de argumentos. Recuerden que esta postura es defender la opinión que tiene positiva negativamente, ¿cierto? Eso es lo que hace el texto argumentativo, que agrupa una idea personal y la da a conocer al otro. Pero esta intención es de que la persona que nos está escuchando entienda nuestra idea y la valore según nuestra postura, ¿cierto? Esa es la finalidad del texto argumentativo. Acá vemos un ejemplo, crítica de cine. Ahí se está criticando, pero desde la postura del emisor, ¿cierto? Entonces, muy importante, antes de redactar eso debemos conocer el tema. El tipo de texto expositivo dice que lo que ofrece o lo que quiere dar a conocer es un tema determinado, ¿cierto? Debe ser claro, ordenado y su finalidad principal es transmitir información sobre alguna cosa. Entonces, hay dos modalidades de textos. Está la divulgativa, que es el tipo de texto expositivo que se dirige a un público amplio, ¿cierto? Ya algo más formal, algo más coloquial. Y está la especializada, que está dirigido a un público específico de un área de conocimiento. Ejemplo, vamos a trabajar sobre un tema científico, sobre un tema informativo, entonces dependiendo cada especialidad. Entre las características, entonces, son neutros, tienen oraciones de carácter explicativo, utilizan apoyos como diagramas, diapositivas, folletos, ¿cierto? Porque están dando a conocer diferentes temas. Acá vemos el ejemplo, chicos. Entonces, como les decía, este tema básicamente es como un repaso de temas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en este momento nos vamos a disponer, vamos a observar un video. Entonces, ahí nos mencionan diferentes ejemplos y diferentes características de cada uno de los textos mencionados o diferentes textos tal vez que hemos trabajado, pero no con claridad. Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy vamos a hablar de las tipologías textuales. El texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con un sentido inseparable, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización sintáctica, es decir,
redactado según las reglas gramaticales. Puede ser tanto oral como escrito y la extensión es variable. Según la estructura interna, los textos pueden tener distintas formas o modalidades. Narración o texto narrativo. Generalmente este tipo de texto es literario y se le ha denominado relato. Su función principal es contarnos una historia, por lo que es súper importante qué es lo que nos cuenta, el tipo de narrador, el orden y la duración de los hechos, el espacio narrativo y, por supuesto, los personajes. Descripción o texto descriptivo. Tiene como función decirnos con detalle cómo son las cosas, las situaciones o las personas. Existen dos tipos: la descripción técnica, donde es importante la precisión, la objetividad y la claridad, y la descripción literaria, en donde lo principal va a ser la expresividad ayudada de adjetivos y recursos literarios como las figuras retóricas. Exposición o texto expositivo. Su objetivo es informarnos acerca de algún hecho, suceso o fenómeno de manera objetiva, es decir, que el autor no anteponga sus pensamientos, opiniones o sentimientos. En este tipo de texto es fundamental la claridad y la precisión, así como un orden claro y coherente del contenido. Argumentación o texto argumentativo. El objetivo de este texto es dejar una postura clara acerca de algún tema, sobre todo de los que causan polémica. También puede ser que busque convencer a la gente para realizar alguna acción. Para esto, debe de tener coherencia y sobre todo una influencia afectiva para conmover al receptor. Diálogo. Su objetivo es hacer un intercambio de ideas entre dos o más personas, lo que conocemos como conversación, pero también se utiliza en el debate, la mesa redonda, la entrevista, etc. Existen tres tipos de diálogo: el diálogo en el relato, que va dentro de una narración; el diálogo en el teatro, que es la parte fundamental debido a la natural interacción entre los personajes de la obra, excepto que estemos ante un monólogo o soliloquio; y el diálogo como género literario, que es una herramienta para contarnos una historia o enseñarnos algo a través de una conversación. A principios de los años 90, J.M. Adam propone el concepto de secuencia textual, que implica el hecho de que dentro de un texto aparecen pasajes descriptivos junto a narrativos, o que dentro del diálogo hay argumentación o explicación. Así propone el concepto de secuencia dominante para organizar los textos. Esto quiere decir que los textos pueden presentar más de un tipo de secuencia, pero la que predomina le dará la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, un cuento tiene secuencias narrativas, descriptivas y en ocasiones diálogo, pero la secuencia dominante es la narración, por lo tanto es considerado un texto narrativo debido a su secuencia dominante. ¿Cuál es tu tipo de texto preferido? Es todo por hoy. Escríbenos para cualquier duda, sugerencia o comentario. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir con todos tus amigos. Esto fue Lengua de Tarde. Listo, chicos. Entonces, ya para concluir, recordemos que las tipologías, para concluir, recordemos que las tipologías textuales nos sirven ¿para qué? Para poder facilitar y dar a conocer diferentes temas, ¿cierto? Temas narrativos, temas descriptivos, temas expositivos y argumentativos. Todos tienen una intención comunicativa, ¿cierto? Los narrativos relatan hechos, los descriptivos cuentan cómo son los objetos, los expositivos explican y transmiten información y los argumentativos definen ideas y expresan opiniones. Entonces acá ejemplo de los textos narrativos, las novelas, los cuentos, las fábulas, las noticias. Entre lo descriptivo vemos guías de viajes, cuentos, novelas. Entre los expositivos están los libros de textos, artículos de divulgación, textos científicos, y en los argumentativos están los artículos de opinión y las críticas.
Entre los tipos de verbos que se utilizan, digamos, en el ejemplo del texto narrativo, están todos los verbos de acción, ¿cierto? Correr, saltar, bailar, dormir. Y acá son los adjetivos, ¿cierto? Adjetivos, recuerden que son las cualidades que tenemos, pues los seres humanos, animales o cosas. En el texto expositivo ya es un lenguaje más claro y más directo, ya que recuerden que se está dando una información a un receptor. Y en los argumentativos ya pretenden expresar alguna opinión frente a determinado tema, ¿listo? Entonces en este cuadrito resume pues toda la explicación del tema de hoy. Aquí en las preguntas del video, recordemos que debemos ver el video y en base a esto contestamos qué es un texto y mencionamos las características de los tipos textuales. Recuerden que son diferentes tipos de textos. Aquí vamos a leer con atención la siguiente información y vamos a subrayar las ideas principales y las secundarias, ¿listo? Entonces acá es simplemente leer, tomar, subrayar lo importante, ver cómo se clasifican, qué tiene de características cada una, cómo es su estilo, ¿listo? Simplemente es leer y subrayar ideas principales y secundarias de cada uno de los diferentes subtítulos. En el siguiente punto dice selecciona 6 tipos de tipologías textuales y realiza un mapa conceptual. No debemos buscar la información en internet, ¿no? Sino debemos apoyarnos en lo que está en nuestra guía de trabajo y en base a ello realizamos nuestro mapa conceptual. ¿Listo? En el tercer punto debemos leer los diferentes textos y mencionar de qué tipo son, si son narrativos, si son dialogados, si son expositivos, y contestamos acá donde dice es un texto y el por qué y cuál es su opinión sobre el texto leído. Así es hasta el texto número 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Leer y escribimos qué tipo de texto es, por qué les parece que es un tipo de texto así y su opinión personal frente a lo que leyeron. Acá en el cuarto punto debemos contestar o con diferentes colores vamos a unir dependiendo del concepto a qué pertenece. Entonces, con colores o primero leemos conceptos y luego lo unimos con el título que corresponde. En el quinto punto vamos a inventar un texto narrativo. Recuerden que el texto narrativo es un cuento o una novela, tiene que tener un título, un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Listo? Bien bonito, sobre un tema libre. En el punto número 6 vamos a crear un texto instructivo. Recuerden que en los textos instructivos es ejemplo, cómo realizar una receta de cocina, cómo armar una cama, cómo armar un mueble. Eso es un texto instructivo. Debe tener diferentes imágenes, que sea claro y obviamente no pueden llevar tantos conceptos, si no, ya no sería un texto instructivo. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Y en el séptimo punto debemos completar la actividad. Vamos a leer este texto y vamos, con una X vamos a escribir si es narrativo, descriptivo, dialogado, sí, dependiendo y justificamos nuestra respuesta. Y en el punto número 8 vamos a contestar qué fue lo que aprendimos del tema. Muchos no me envían esa respuesta y es muy importante. ¿Listo, chicos? Entonces, que Dios los bendiga, feliz resto de día y que estén muy bien.